Bueno, pues nada, buenas tardes, buenas noches ya, creo. Y muchas gracias a Painter Science y a los organizadores, a Sapiencia y sobre todo a Isabel, que me ha metido en este lío. Yo cuando me lo dijo pensé, bueno, yo nunca he dado una conferencia en este ambiente. He dado conferencias de divulgación, sí, porque tal como ha contado precisamente la entrada en la Wikipedia se debe a mi actividad de divulgación y no a la actividad científica o de trabajo cotidiano. Porque hubo un tiempo que yo hacía charlas sobre la obra de Santiago Calatrava, sobre la geometría de la obra de Santiago Calatrava, y en ese contexto es cuando alguien me puso en Wikipedia. Hoy, bueno, Isabel me lo ha puesto difícil, porque bueno, me ha puesto por delante a un comunicador excepcional, lo cual pues yo haré lo que pueda, pero nada se puede comparar con la alegría y con el tipo de charla que acabamos de disfrutar. Así que, bueno, voy a hablaros de lo que a mí me interesa, lo que he trabajado toda mi vida, que es la geometría. Cuando se habla de matemáticas, en general, se suele pensar en números. Nos ha pasado un montón, a todos los matemáticos nos pasa, que dicen, pues matemático, bueno, pues usted sabrá mucho de números. Bueno, no, yo de números muy poco, porque mi especialidad es precisamente la geometría. Y la geometría, claro que van a aparecer números, pero en realidad la geometría lo que trata es el estudio de la forma, las formas en general, y no tanto de los números. Entonces la geometría, etimológicamente, pues significa esto, geometría de medida de la Tierra. Como todo el mundo sabe, en la matemática griega era casi básicamente geometría, o estaba muy basada en la geometría. Tanto es así que había casi una confusión en los dos términos. Cuando se decía un geómetra, no se quería decir exactamente a alguien que practicara solo la geometría, sino cualquier matemático se le daba el nombre de geómetra. De ahí que la famosa frase que aparece en el frontispicio de la Academia de Atenas, que no entre nadie, bueno, pues se ve claramente, ¿no? Creo que pone que no... A geométretos, pues que no sepa geometría, pues que no entre nadie que no sepa geometría. Esa era la máxima del frontispicio de la Academia de Atenas. Bueno, así que yo supongo que, no sé cuántos de aquí se consideran geométretos, pero espero que a la salida pues todos sepamos un poquito más de geometría y podamos entrar en la academia con más facilidad. Bien, el estudio, ¿qué es la geometría? Pues la geometría es eso, es el estudio de la descripción de la forma, el tamaño de los objetos. Entonces, cuando queremos describir un objeto y lo queremos hacer con exactitud, pues a veces, si lo que queremos es describir el tamaño, basta que pongamos un número. Podemos decir la longitud de una curva, bueno, pues muy bien, el tamaño viene dado por un número. Si digo el área de una superficie, pues también vendrá dado por un número. Pero en general, ¿qué pasa si lo que yo quiero describir no es el tamaño, sino la forma? Quiero describir qué forma tiene. Y sobre todo también quiero describirla y poder comparar una forma con otra, ¿no? Entonces eso es lo que iremos viendo un poquito a lo largo de la charla. Desde luego, si solo queremos trabajar con números, pues podemos resignarnos a trabajar con formas muy regulares. Las formas muy regulares, bueno, pues aquí tenemos, esto es un detalle del famoso cuadro de la Escuela de Atenas, el cuadro no, que es un fresco, el fresco que está del Vaticano, en el que allí en un rinconcillo derecha, no sé, bueno, si tenéis el cuadro en la cabeza, ahí está el rincón de los geómetras. Ahí está el rincón de los geómetras, que están ahí trabajando sus cosas, bueno, pues como hacemos ahora más o menos. Y bueno, y ahí están geómetras y aquellos que tienen las esferas en la mano, pues son, bueno, no voy a meterme con los físicos, son los astrónomos, que en la época se les dejaba jugar con los geómetras y les dejaban ir al mismo patio. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que se trataba en la matemática griega? En la matemática griega, en la geometría griega, se estudiaban formas que son muy regulares y que, por lo tanto, por esa regularidad se pueden describir con exactitud, se pueden reproducir y se pueden comparar, pues, solamente con
números. Por ejemplo, si yo tengo dos círculos, aquí tengo dos círculos, pues inmediatamente, primero todo el mundo sabe que son dos círculos. Si yo quiero reproducirlo, pues bueno, tengo el compás, por ejemplo, como estaba haciendo allí el de la escuela de Atenas, puedo reproducirlo en mil formas. Yo esto lo he hecho utilizando un programa informático, porque para eso están, pero sabemos hacerlo de mil maneras. Y desde luego puedo compararlos y claramente que este y este círculo, pues ahora sí, pues puedo decir que es un círculo, una circunferencia, que esta tiene radio 1 y esta tiene radio 2. Así que claramente tengo una comparación. Y es más, si yo quiero, si me interesa, a la hora de describirla con exactitud, le puedo poner unas ecuaciones. Puedo decir que este círculo se construye recorriéndolo de la forma seno-coseno. Estoy dando las instrucciones para construir el círculo. Entonces, la fórmula son las instrucciones de construcción. Bueno, pues, por ejemplo, si tenemos una recta es bien sencilla, no sé qué ha pasado aquí, pero bueno, una recta se escribe simplemente con dos funciones. Eso yo creo que todo el mundo, incluso los más pequeños no lo sé, pero las ecuaciones paramétricas de una recta, pues bueno, las ecuaciones paramétricas, tenemos la recta que pasa por un punto y en la dirección de un vector. Así que si yo os doy 4 números, una recta en el plano, imaginemos que ahora cada uno os doy una hoja de papel cuadriculado y os doy 4 números, y os digo, bueno, pues dibujarme la recta que pasa por el punto 0, 0 en la dirección 2, 3. Pues os estoy dando todas las instrucciones y podéis reproducirla porque es una forma sencilla. Solamente con números me la vais a poder reproducir. Entonces, pues no sé si se ve aquí, esto es un papel, bueno, como es un poco lento eso de que os daros un papel, pues he hecho yo como que, y aquí tenemos, pues uno de vosotros me da este papel, lo devuelve el siguiente me encuentro esto, digo, bueno, y ahora, y bueno, no son iguales. No sé si estáis viendo el papel cuadriculado, pero ya claro, es que os he dicho una recta que pasa por el punto 0, 0 en la dirección de este vector, pero no os he dicho dónde está el origen. Así que cada uno lo ha colocado donde ha querido. Y menos mal que habéis sido amables y me habéis señalado dónde lo habíais colocado. Uno lo ha colocado aquí y el otro me ha colocado el origen ahí. Fallo mío que no os he dicho algo esencial, que es la fórmula está muy bien, pero tengo que daros un punto de referencia, el punto de referencia, que es el origen. Muy bien. Pues ya sabemos que la fórmula es importante, pero todos tenemos que tener las mismas instrucciones. Y ahora de repente, pues otro de vosotros me da esta. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Se ha equivocado? No, que me he equivocado yo al dar las instrucciones. Que no he dicho si teníais que colocar el papel cuadriculado, no os he dicho si lo teníais que poner vertical o horizontal. ¿Vale? Entonces, vale, pues entonces tengo que daros algo más que el punto, tengo que daros lo que se llama un sistema de referencia. Bueno, tengo que daros un punto y unas coordenadas. Al daros el papel cuadriculado, os he inducido a que considerarais ya como coordenadas vertical y horizontal, pero a no deciros en qué posición tenéis que poner el papel, no os he dado realmente el sistema de referencia. Vosotros lo habéis girado y nadie os había dicho nada. Bueno, esto es un poquito algo que vendrá más adelante, yo tengo una fórmula, pero las fórmulas necesitan además una información adicional. ¿Bien? Bueno, pues muy bien. ¿Y por qué es algo ahora? Imaginemos ahora ya, nos hemos dado cuenta que somos capaces de construir, que todos sois capaces de construir una recta cuando yo os doy las instrucciones bien, cuando os las doy bien. Bueno, pues entonces ahora, y no solo construirla, sino colocarla en el lugar adecuado. Pues ahora, si en lugar de eso, pues os doy un palito a cada uno, un palito así largo, ¿no? Os doy ahí, ¿no? Una vara de este estilo, pues nada, pues podemos construir perfectamente la escultura de Andreu Alfaro que está en la Avenida de Aragón.
Si os doy bien las instrucciones, vamos a construir entre todos, cada uno irá con su palito, y si la coloca bien, y si todos tenemos el mismo sistema de referencia, construiremos con una estructura muy simple, pues todo este primero de una estructura simple, vamos a construir algo que es relativamente complejo, porque esto ya da una idea de una superficie y ya no es un plano ni una cosa, ya es una cosa relativamente compleja. Es decir, el nombre se llama, esa superficie se llama paraboloide hiperbólico. Para aquellos que ven aquí en la foto, aquí ya se ve la parábola. Paraboloide, y si lo cortamos en horizontal, pues se ven las hipérbolas. ¿De acuerdo? Bueno, o sea que ahora ya sabemos hacernos esculturas de Andreu Alfaro cada vez que queramos, ¿vale? Sin plagiar, porque estoy simplemente utilizando una fórmula matemática para hacer la escultura. Y si nos venimos arriba, pues nos podemos construir un oceanográfico. No, esto ya es cuestión de, bueno, ya hay que ir con un poco más de cuidado, pero os dais cuenta que es la misma superficie, y os dais cuenta también que también está construida con rectas. Entonces ahí, aquí la parábola, bueno, es exactamente, la foto creo que está tomada. Lo que pasa es que lo que hemos cogido es ese mismo trocito y lo hemos cortado varias veces, hemos hecho ahí un arreglillo, ¿no? Y nos han pagado algo más de dinero que esta es una típica estructura de obra de Félix Candela, de un arquitecto que vivió y que trabajó, o sea, México, trabajó en México porque tuvo que exiliarse, y que está construida por Calatrava en la ciudad, es con un sobreboceto de Félix Candela, o sea que en realidad la autoría intelectual es de Félix Candela, el utilizar trozos de paraboloide hiperbólico para construir esas cubiertas. Bueno, entonces, con esto quiero decir, pues que con la geometría muy sencillita se pueden construir, ¿no? Por lo que voy a hablar más adelante, voy a ir construyendo cosas un poquito, voy a decir, formas un poquito más complicadas. No quiere decir que la geometría euclidia, la geometría clásica, se tenga que abandonar, porque da lugar a grandes construcciones. Bueno, tanto es así que si nos ponemos con formas sencillas, como son los poliedros o los polígonos, etcétera, pues nada, uno también Kepler se vino arriba y entonces aquel día le dio por hacer un modelo cosmológico en el cual cada planeta, y las distancias, cogemos una esfera y ponía todos los sólidos platónicos, los 5 sólidos platónicos, y los utilizaba para hacer, una alegoría, más bien, de lo que sería el sistema solar. Entonces, pero claro, entonces, dicho esto, uno se puede llegar a eso, al universo y más allá. Y dicho esto, las fórmulas sencillas, la geometría elemental que uno conoce, triángulos, poliedros, eso se utiliza para muchísimas cosas. Por ejemplo, hay una geometría, por decirlo así, llamaríamos geometría discreta, que utiliza, por ejemplo, triangulaciones para simular objetos más complicados, que es la que se utiliza para hacer cálculos cuando podemos hacer triangulitos muy chiquititos y podemos hacer un cálculo muy rápido, pues entonces trabajamos con muchos triángulos. Es decir, el hecho de que la geometría elemental pueda mejorarse no quiere decir que haya que abandonarlas, como una bicicleta, ¿no? Una bicicleta se puede ir más rápido en coche, pero no hay que abandonar la bicicleta. Lo que sí quiero hoy, no quiero hablar de todas estas cuestiones que tendríamos para horas y horas, pero sí lo que quiero hablar es de algo, es una geometría, digamos, de la continuidad, donde no busco objetos que sean discretos, sino objetos que digamos, continuos, y es más, es la parte, por ejemplo, es la geometría que puede servir para modelar estructuras más complicadas. Por ejemplo, aquí os he puesto simplemente unos cuantos ejemplos de modelos de tumores. Pero estos son modelos matemáticos hechos de los tumores, no es el tumor, sino es un modelo. Estos modelos están hechos con un programa que se llama Matemática, y de hecho en concreto voy a utilizar muchas cosas con el programa Matemática, que muchas de ellas están libres. O sea, el programa Matemática, aunque es muy costoso, no es una cosa que uno se tenga que comprar así, ¿no? Para la PlayStation, ¿no? No es que sea muy costoso, pero hay una gran cantidad de material en abierto que se llaman demos,
Y es muy interesante porque uno puede entrar ahí, el que quiera puede, puedo dar yo luego la página web, demostraciones de Wolfram, pueden explorar cantidad de cosas. Entonces, muchas de las figuras que están tomadas de estas demostraciones. Entonces, si yo quiero hacer esto, los triángulos, realmente necesito una geometría un poco más complicada, necesito algo diferente, algo que estudie mejor la complejidad, ¿no? Si quiero hacer esto, o si quiero construir edificios como este. Este edificio me parece, bueno, me ha dejado absolutamente... es un edificio muy reciente, de 2017, y está en China. Es, como no, la biblioteca más grande del mundo. Y bueno, no me refiero a este objeto sencillo, geométricamente sencillo, objetos geométricos muy complicados. Así es que cuando más, o sea, MRV, cuando los arquitectos tienen que dar las instrucciones para construir eso, no es como cuando os doy yo las instrucciones para ir a construirnos un Alfaro. Tiene que currárselo un poco más. No puedo decirles, coge un palito y colócalo en esta posición. ¿De acuerdo? Esto tiene que dar unas instrucciones muy precisas y para que esas formas, que no son ni mucho menos repetitivas, ni homogéneas, ni sencillas, se puedan construir. ¿Me lo estoy imaginando yo o hay libros en sitios donde no hay suelo? Sí. Yo no sé si son libros o aparentan libros, porque no... He visto otras fotos, bueno, hay varias fotos por ahí en la red, y por aquí sí que se puede transitar, pero por ahí arriba no estoy tan segura. No estoy tan segura de que no sean fake books. Eso es, aquellos que no va a leer nadie. Sí, o como ¿no? Un poquito pensando en Ruiz Zafón, la biblioteca de los libros, ¿cómo? ¿Perdidos? Pues sí, pero bueno, es impresionante, me cambio, ya no quiero a Calatrava, quiero más. Bien, bueno, pues entonces cuando resulta que los objetos no son tan regulares y no están formados, son triángulos, circunferencias y cosas así tan regulares, no nos basta con un número. Para definirlos para describirlos necesitamos funciones. Antes, por ejemplo, con una recta, yo os daba 4 números y vosotros ya teníais unas funciones que venían dadas por los 4 números, digo, los ponéis ahí y ya está. Pero, en general, pues para describir, si se trata, por ejemplo, de una curva plana, pues lo normal es que necesitemos 2 funciones de una variable, ¿vale? Funciones asignan a un número otro. Entonces, pues son esas 2 funciones. Si la curva estuviera en el espacio, pues 3 funciones de una variable. Si lo que estuviéramos es en el espacio-tiempo relativista, 4 funciones de una variable. Y así, superficies, 2 variables y 3 funciones, y así todas las que queramos. En principio, para el mundo real, para el mundo que tocamos, pues estas de aquí son las que se utilizan, curvas planas, curvas en el espacio y superficies. Porque la superficie, cuando quiero ver el interior, un objeto, si yo conozco la superficie, pues ya conozco el objeto, digo, lo de dentro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos normalmente? Pues queremos que esto se llama expresión paramétrica, paramétrica porque depende de un parámetro t. Entonces, la expresión paramétrica describe con exactitud, más exacto imposible, permite reproducirlos, como he dicho antes, si le ponemos un sistema de referencia adecuado, ¿vale? Y se utiliza para objetos de cualquier dimensión. Nos tiene todas estas ventajas. Yo voy a hablar solamente de curvas planas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque ya se puede imaginar uno que la idea, yo quiero transmitir la idea es la misma y se va complicando, ¿vale? Para aquellos que saben algo más de matemáticas, pues entre esta y esta se complica algo, pero cuando pasar de curvas de superficies pasaríamos de un derivar a derivadas parciales, derivadas ordinarias a derivadas parciales, y pasaríamos de ecuaciones diferenciales a ecuaciones en derivadas parciales. Mundo mucho más complicado. Entonces yo eso por un lado, y por otro lado porque para las aplicaciones en realidad las curvas planas son muy importantes. Daos cuenta que muchas de las aplicaciones, por ejemplo en medicina, lo que el médico tiene son cortes planos, y estamos viendo figuras planas. Esas figuras planas, el borde, por ejemplo si quiero ver un tumor,
Pues esos tumores que hemos visto antes, si yo los secciono y sé cómo es cada una de las secciones, pues conozco el tumor, conozco el objeto. O sea, un objeto en 3 dimensiones, estamos acostumbrados y tenemos suficiente tecnología para escanearlo y tener secciones planas, ¿vale? Así que me voy a dedicar solamente a curvas planas, que además se ven mucho mejor, ¿de acuerdo? A partir de ahí todo lo demás se puede hacer de una manera muy sencilla. Vamos a ver, el estudio, ya hemos hablado de la geometría, hemos hablado de la geometría de los griegos, la geometría elemental, pues el estudio de las propiedades geométricas de los objetos, utilizando el cálculo diferencial aplicado a las funciones que lo definen, eso es lo que se llama geometría diferencial, ¿vale? Geometría porque lo que me importa es el estudio de los objetos y es diferencial porque la técnica que uso. Es una técnica de análisis, una técnica, bueno, pues yo creo que eso se estudia, no sé, algunos en primero de bachillerato o por ahí, las derivadas, por ahí. Los que no hayáis llegado, yo pues nada, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay dibujos, la geometría es muy gráfica, no contaba yo con un público tan juvenil, pero bueno, vamos a ver. Esta sería la curva, ¿vale? Hemos dicho curvas planas, vamos a dejarnos todo el... Curva plana, 2 funciones. Cuando tengo una curva, cuando la vemos así la curva, estamos viendo 2 cosas. La curva, el objeto, pero estamos viendo más, estamos viendo el recorrido. Es una visión dinámica de la curva, porque estoy viéndola como un recorrido. Y mucha de la terminología que se utiliza, bueno, este tipo de geometría diferencial, y aquí me encanta que haya puesto al amigo Gauss, al Carl Friedrich, porque este tipo de geometría diferencial se desarrolló en la época de Gauss, y Gauss, por supuesto, fue uno de los que hizo enormes avances. En la época de Gauss es siglo XVIII, que es a la vez que se desarrollaba todo este cálculo. Cuando yo tengo una curva, y pensar que esto es una curva que se está recorriendo, como si fuera un circuito, pues tengo la velocidad, ¿vale? La velocidad, cuando yo voy en el coche, la velocidad es lo que marca el velocímetro, pero hay que darse cuenta que cuando yo estoy haciendo un recorrido, la velocidad lleva flecha. La velocidad es un vector, porque es una velocidad en una determinada dirección, no va en la dirección en que yo estoy, en dirección del recorrido. Así que en realidad es vector velocidad, para hablar con... Así que en cada punto, vengo por aquí, tengo este valor, ¿vale? Lo que me dice el velocímetro es esto, el velocímetro del coche me está diciendo cuánto vale lo que se llama el módulo de ese vector, ¿vale? ¿Cómo de largo es? Pues por aquí la velocidad es muy alta, tiene un módulo muy grande, y por aquí pues tiene un módulo más pequeño. Quiere decir que por aquí estoy yo con esas flechitas que os he puesto, bueno, porque he puesto pocas, pero si los pusiera todas, vosotros sabríais cómo se ha hecho, no sabríais solo cómo es el circuito, sino sabríais cómo se ha recorrido. Porque yo os diría en cada sitio, aquí ha pasado con esta velocidad muy fuerte, y aquí ha pasado con esta otra muy flojita. O sea que os digo, este circuito y lo ha recorrido de esta manera, si pusiera todas las flechas, ¿vale? Entonces, tengo esta situación, en cuanto tengo una curva, tengo el vector velocidad. Cuando yo escribo las curvas con unas ecuaciones, eso está muy bien, porque lo hago con toda precisión. Mira, esta es la ecuación, el seno de no sé qué, bueno, he procurado no poner demasiadas, pero por ejemplo que teníamos las circunferencias coseno, seno, pues son 2 funciones, ¿vale? Pero resulta que si se me ocurre hacer ese mismo recorrido, pues imaginaos los pilotos en un circuito, el circuito es el mismo, pero cada vuelta es un recorrido. Cada vuelta, por poco no harán 2 iguales, están haciendo un recorrido diferente. Entonces, claro, ahí, sí, eso de hacerlo con otra velocidad es lo que nosotros llamamos cambio de parámetro. En lugar de hacerlo con velocidad, con una determinada velocidad, lo hacemos con otra. Si yo hago un cambio de parámetro, en lugar de la velocidad, pues obtengo otro valor. Esto se deriva y el que no sepa derivar, pues oye, ya aprenderéis, ya aprenderéis. Y si no, no pasaréis las pruebas de acceso de la universidad, que la regla de la cadena sale mucho. Sale mucho, ¿vale? Entonces, pero si yo
la cuestión es que el recorrido es el mismo, así que si yo si me dicen por dónde ha pasado el coche, yo no sé a qué velocidad, ¿vale? Pero o sea, ha podido pasar con una velocidad o ha podido pasar con otra, pero lo que seguro que tiene es la misma recta tangente. La velocidad podrá ser distinta, el velocímetro me va a dar algo distinto, pero cada vez que el coche pasa por ahí, y eso no lo vemos a lo mejor en los circuitos porque va muy deprisa, pero cada vez que el coche pasa por ahí, pasa con la misma recta tangente. Distinta velocidad, pero no tiene más remedio, pasa siempre así. Así es que, de los vectorcillos antes es que tenía, ¿vale? Me voy a quedar con la dirección. Es que no puede pasar porque si no se iría, no estaría en... No me lo expliques, sé que has pasado con esa. Entonces, quiere decir, la velocidad cambia, veis aquí, pues sale... ¿Vale? Hay un cambio debido a esa reparametrización. Si yo en lugar de ir con velocidad, digamos, t, voy con reparametrización t cuadrado, pues voy más rápido en principio. Entonces, lo que no cambia es la recta tangente. La recta tangente, el vector velocidad unitario, pues la recta tangente ya sabemos qué significa. Un punto y un vector. Os doy un punto y un vector. Bueno, pues os doy la recta tangente. Aquí no la he dibujado, solamente he dibujado el punto y el vector. El punto y el vector. ¿Vale? Bueno, ahí he puesto la reparametrización positiva para el que todo el rato quizá os habéis dado cuenta. Bueno, lo que quiero decir es que si yo, en lugar de ir en esta dirección, fuera en la contraria, la velocidad apuntaría al revés. ¿Vale? O sea que yo puedo cambiar, ir más deprisa, más despacio, pero no puedo ir al revés. Cuando voy al revés, la velocidad apunta en la dirección contraria. Eso es un poco lo que pongo ahí con lo de positivo, pero no le hagáis demasiado caso. Así que hay una cosa que no depende de la parametría, solo depende del circuito. Y por lo tanto, como hemos dicho al principio de los tiempos, he dicho que lo que me interesa es la forma. Esa tangente unitaria solo depende de la forma. ¿Vale? No depende de la curva, no depende de la manera en que yo he decidido escribirla matemáticamente. El circuito está ahí y un matemático le escribe con una fórmula y el otro con otra, pero el circuito es el circuito. ¿Vale? Lo cual quiere decir que esta expresión de las curvas tiene mucha más información de la que queríamos. ¿De acuerdo? Queríamos describir las curvas muy bien, queríamos hacerlo con mucha precisión y nos hemos encontrado con que tenemos más información de la que queríamos. La información redundante normalmente produce ruido, no música, produce ruido. Entonces hay que arreglárselas para esta información redundante limpiarla. Bien, pues cuando hemos dicho que la tangente unitaria no depende de la parametrización, el siguiente paso es, bueno, ¿cómo sé yo ese circuito? Ahora yo digo, sí, sé cómo se ha recorrido, pero una cosa que suele ser bastante importante, los que piensen en un problema como un problema cinético, cuando tengo un recorrido, no solo es la velocidad, es la aceleración. ¿De acuerdo? Porque una cosa es la velocidad, pero los problemas cuando uno se sale, ya he dicho que por muy rápido que vayamos, el vector tangente va a apuntar en la misma dirección. Así que si me salgo de las curvas es por la aceleración. ¿Vale? No me salgo por la velocidad. O sea que no, las balas no matan por las balas, sino por la velocidad que llevan, ¿no? Pero pues el problema para hacer un recorrido es la aceleración. Que el recorrido sea sencillo o no de hacer, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente lo que en geometría se llama curvatura vendría a ser el equivalente a lo que cinética sería la aceleración, pero no es exactamente. ¿Por qué? Porque yo no voy a calcular la segunda derivada del movimiento. Velocidad, más o menos, ¿os acordáis así del colegio? La derivada del movimiento es la velocidad y la derivada de la velocidad, la aceleración. ¿Vale? La variación de velocidad, derivada, donde yo pongo derivada, el que no sepa el concepto pone variación de. ¿De acuerdo? ¿Cómo varía la velocidad? Pues a eso se llama aceleración. Bueno, pues la variación de... En este caso lo que voy a hacer no es la variación de la velocidad, sino que voy a hacer la variación del tangente unitario. No toda la velocidad, sino solo la dirección. Entonces, si suponemos que el tangente unitario lo puedo escribir, todo vector unitario se puede escribir como coseno seno, todo vector unitario está en una circunferencia, como hemos
pues siempre se puede escribir de esa manera. La variación de ese ángulo es lo que yo llamo curvatura, o sea, que es una aceleración si yo recorriera la curva con una velocidad constante. Sería aceleración y si no, pues es una derivada más fea, así que sale ahí, no sale segunda derivada, sino una fórmula que el que quiera la puede mirar y el que no, no miren las fórmulas que están, no miren las fórmulas que estropean el cuadro, ¿no? Vale, pues... Uy, ¿qué he hecho? ¿No? ¿No lo he hecho yo? Ah, sí. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ir ahora a ver si hemos entendido lo que es la curvatura. Si yo, por ejemplo, digo que estoy recorriendo una curva con curvatura cero, vamos a repasar. ¿Qué significaría recorrerla con curvatura cero? Significaría que el tangente unitario, yo voy recorriéndola, mi tangente es así, ¿no? Voy en bicicleta, ¿dónde va la rueda? Que el tangente unitario no cambia de dirección. Si tiene curvatura cero, no puedo hacer maravillas. Solo puedo ir por una línea recta. ¿Vale? Eso lo sabemos. Cuando los astronautas tiran un guante para ver qué pasa, están por el espacio, todo el mundo sabemos que va en línea recta porque no hay, en ausencia de fuerza, no hay aceleración. Y un movimiento libre no acelerado no puede ser otra cosa que una línea recta. Bueno, pues ya sabemos que cuando la curvatura vale cero, eso me determina exactamente que la curva es una línea recta. No puede ser otra cosa. La recorra como quiera, sea vaya yo con mi cochecillo o vaya cualquiera de los cracks del Hamilton o quien haga falta. Muy bien. Entonces, esta función que hemos llamado curvatura y que depende, claro, si decimos que esto no depende de la parametrización, su derivada tampoco. Eso no lo había dicho, pero es evidente, la curvatura no depende de la parametrización. Así que la parametrización, que era buena para describir bien, pero que me metía redundancia, que luego me molestaba para comparar, pues ahora me la he cargado derivando. Yo derivo y me quito la redundancia, quedándome en una función, pero una sola, no dos, una sola, y que además no depende de la parametrización. Las rectas tienen curvatura cero, y es más, si tengo curvatura cero, no puedo ser más que una recta. Los círculos tienen curvatura constante igual a 1 partido por el radio. Eso todo el mundo lo ve. Tengo un círculo, a ver cómo construiría yo un círculo. Vamos ahí a ponernos, bueno, estáis ahí, estáis viendo vosotros, los de ahí me estáis viendo mal porque el plano sería, el problema de orientación que he querido evitar, los de atrás lo estáis sufriendo ahora, no miréis. Entonces, esto tengo mi círculo aquí, ¿vale? Voy a construir un círculo, voy a quitar primero este brazo. Si yo voy a construir un círculo moviendo esta línea que es el eje de las X, salgo del eje de las X y construyo un círculo. Bueno, vamos a quedarnos con un cuarto porque no doy más. Si no me tendréis que llevar al hospital, ¿vale? Perfecto. Entonces, ahí yo lo he construido. Ahora, ¿cómo sería la recta tangente? La unitaria. Y por lo tanto, cojo este otro brazo que, bueno, pues digamos, esto va a ser el radio 1 y esto va a ser el radio 1. Supongamos que tengo los dos brazos iguales. Y ahora voy a construir el círculo, ¿de acuerdo? Ahora voy a construir el círculo. ¿Qué hace la tangente unitaria si no me desvío y si no hago aquí ya gimnasia? ¿Vale? ¿Qué hace la tangente unitaria? Siempre formará un ángulo recto con el radio. ¿De acuerdo? Bueno, si forma un ángulo recto con el radio, ¿qué quiere decir? Ya nos acordamos que el parámetro t es el ángulo. Cuando yo hago esto, ¿vale? Entre 0 y pi medio segundos, esto es el radio, esto es el ángulo, ¿vale? Pues el ángulo, este que tengo aquí, este ángulo, pi medios más t, ¿vale? Y si el ángulo es pi medio más t, su derivada es constante. ¿De acuerdo? Si la derivada constante.
Es así, es así, es así, así son las derivadas. Cuando ven una t, la derivas, ¡pam!, 1. T derivada de t, y pone un 1, y se quedan tan anchas. ¿Vale? Ya verás cuando llegues. Si ahora no te gustan las matemáticas... Tú estás viendo letras, claro. Yo ya he avisado que yo de números no era. Yo a mí cuando me dicen, ¿usted de números? Yo de números, digo, nada de eso. ¿Vale? Letras y algunas griegas. Bueno, vamos a ver. Felizmente también tenemos dibujos. Tenemos dibujos. Además de letras tenemos dibujos. Vamos a ver, dibujos. Una manera de visualizar la curvatura en una curva cualquiera es por lo que se llama el círculo de curvatura. En cada punto hemos dicho, yo tengo la curvatura que hay en este punto, hay un círculo que tiene esa misma curvatura, ¿vale? ¿Cuál es el que tendría esa? 1 partido por la curvatura sería el radio del círculo, ¿vale? Entonces, una manera de visualizar, esto es una curva cualquiera, hemos dibujado ahí una curva con... Entonces tiene unas zonas como así, unas zonas más curvadas y otras menos curvadas, eso lo veis todos. No hace falta unas zonas más curvadas y otras menos curvadas. Donde la zona es más curvada, el círculo más pequeño, ¿vale? Porque es inversamente proporcional al radio, ¿de acuerdo? Ahí que está más recto, pues el círculo de curvatura es mucho más grande. Ahí ni una cosa ni otra, bueno, detrás, ¿no? Entonces este es un programita, una demostración que me va poniendo el círculo, para que yo visualice la curvatura. Bien, entonces una vez que sabemos la curvatura, ¿por qué es importante? Bueno, porque hemos dicho ya que le hemos quitado la redundancia, porque además mide eso, la aceleración en cierta medida, pero lo más importante es que de la misma manera que hemos dicho, si mi vector tangente no se mueve, no varía, tengo que ir por una recta. Si mi vector tangente varía con t, de la misma manera que varía que la variable, es una circunferencia, el radio luego ya vemos cuál es, ¿no? Pues el teorema fundamental, el resultado fundamental es que tiene esto. Que si tengo dos curvas planas que tienen la misma curvatura, no puede ser más que una y la otra sean dos maneras distintas de recorrer el mismo... O sea, sean una reparametrización de la otra, sea el mismo camino, pero recorrido de otra manera, de otra forma. Si yo tengo la curvatura, me dice, bien, pues tú podrás haber muchas curvas que tengan esta curvatura, pero todas van a ser distintas maneras de recorrer el mismo recorrido. Y luego un teorema, esto sería como unicidad, es la única y una unicidad, y esto sería un típico teorema de existencia. ¿Vale? Para los que sepan algo de matemáticas, está claro, tengo una ecuación diferencial ordinaria y tengo un teorema de existencia de ecuaciones. Pero para cada función de curvatura, o sea, yo te digo la curvatura y entonces te digo, pues seguro que va a haber una curva que tenga esta curvatura. Te puedes inventar la función más rara que tú quieras. Pues va a haber una curva rara también probablemente, pero que va a tener esa curvatura, no hay más remedio, es así. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho ya dos muy sencillitas. En el siguiente grado de dificultad de funciones de curvatura estaría cuando la función de curvatura, hemos dicho curvatura 0, curvatura constante, y ahora curvatura, la función de t igual a t, más sencillo, imposible, y t pasa a t. Pues la curva que tiene esta curvatura es la clotoide. La clotoide es esta curva, cuya función de curvatura sería la más sencilla posible después de una circunferencia y de una recta, que claro. La curva esta clotoide es una curva importante para todos nosotros, porque esta es una curva, bueno, aquí tenemos otra curva, también es parecida, que en lugar de t, pues t al cuadrado. Uno cuando tiene el programita este de matemáticas puede jugar todo lo que quiera, porque total, tiene el programa, cuando había que hacerlo a mano ya era otra cosa. Pero ahora uno pues echa ahí y le pone otra función. Bueno, pues ahí le pongo otra función.
y sale, pero ya veis que no son la misma curva, ¿verdad? Ya son dos curvas, aunque una sea t y otra sea t cuadrado, se parecen porque van... si la curvatura va siendo cada vez más grande, es que voy haciendo círculos cada vez más pequeños. Eso no tiene... ¿vale? Por la idea intuitiva que tenemos de que se curva mucho es porque está así muy encerradillo. Vale, pues entonces estas serían dos curvas que se parecen bastante, pero una de ellas es la más sencilla, t, y esta sería un poquito más complicada, t cuadrado. Y digo que esas curvas son importantes porque todos nos las hemos encontrado, bueno, si tenemos suerte de que los que han diseñado las carreteras las han diseñado con cierto ojo, ¿vale? Y no al tuntún, así que de repente diseñan y ale. Bueno, pongo este libro, que es un libro reciente del 2017, que se llama así, son curvas de transición para autovías. Es un libro entero sobre curvas de transición, ¿vale? No es que sea... Bueno, entonces ahí se me ha pasado, pero eso es lo que quería. Bueno, entonces este libro sobre curvas de transición, que además está publicado, bueno, sí, en una serie de la Springer, que son sobre transporte y tráfico. Voy a decir que no me he inventado yo el libro, está ahí un libro. Pues en medio del libro nos encontramos, entre el diseño de curvas, pues nos encontramos aquí nuestra amiga clotoide. Aquí lo he señalado ahí, la ecuación de la clotoide es que tiene esta curvatura, esta es la curvatura de la clotoide con un parámetro que depende, tengo que unir dos tramos de vía, pues con un parámetro, estos son los parámetros del tramo que tengo que unir con el otro. Pues más vale que haga una clotoide, porque si se me ocurre unir dos tramos con un trozo de circunferencia, pues normalmente los coches se van a ir a cualquier parte, ¿vale? Va a haber un sitio en que no lo vamos a ver porque nosotros con la vista no vemos la segunda derivada. Hasta que no nos movemos, la segunda derivada no se ve. Sí, mira qué mono, esta circunferencia, ¿cómo encaja? Sí, ¿cómo encaja? Ahora ponte tú a hacer ese circuito. ¿De acuerdo? Y verás cómo traquetea. Porque es la segunda derivada la que de alguna manera... bueno, pues aquí utilizan esta, que es la clotoide. Esto, fijaros aquí, para lo que en la construcción de esta de autovía se llama ángulo de deflexión, era el ángulo θ este que habíamos puesto, es el ángulo que forma la tangente con un eje, por ejemplo, horizontal. Entonces, de la curvatura sacan el ángulo de deflexión, según nosotros, la tangente unitaria, y bueno, y siguen trabajando. Quiero decir que todo el libro está así. Y luego, fijaos que el libro no solamente no hay solo un libro para la clotoide, sino que es para muchas curvas, y entre otras nos aparecen esta, por ejemplo. Antes hemos puesto esa otra que se parecía mucho, que era de t cuadrado, pero esta es un poquito más complicada. Esta, la curvatura, lleva el parámetro al cuadrado y el parámetro al cubo. Y bueno, si uno sigue, no sé si pone por aquí qué página es, pero bueno, si sigue leyendo cada vez se va complicando más. Es decir, la complicación de la geometría que hay en este libro sobre autopistas, pues es bastante alta, ¿vale? Entonces, bien, esas curvas, por lo tanto, sirven, no es como decía antes, ¿y esto para qué sirve? Sí, pues sirve para hacer autopistas. O para hacerlas un poquito mejor, ¿no? Para que los coches no se vayan cada vez que tienen que coger la curva. Bueno, entonces, una cosa que nos ha faltado, todo esto, cuando he hablado al principio, había dicho que además de todo eso yo quería comparar las curvas. Quería comparar las curvas, no solamente describirlas, ahora ya las tengo descritas, ahora ya sé que con una función que se llama curvatura, eso codifica toda la forma está codificada en una sola función, que es la curvatura, ¿vale? Si yo quiero unir dos autopistas, ¿vale? Dos trozos de autopista, lo uno con algo que tenga esta curvatura, está codificado ahí, sino que quiero comparar. ¿Y por qué quiero comparar? Bueno, pues porque quiero hacer cálculo estadístico, por ejemplo, de las formas. O sea, ahora yo tengo dos formas y yo quiero saber si son iguales o no, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacen los médicos cuando ven nuestras radiografías o cuando ven nuestros escáner? Pues ahí se ponen ellos, ¿no? Y ponen ahí, creo que aquí tiene usted, me parece que allá veo, que a mí eso me recuerda mucho, bueno, no sé si conocéis este óleo, que se llama El médico, de
que está en el Museo de Arte de Viena, en que hay un médico, claro, de la época 1600, un médico que está analizando la orina. Entonces yo cuando veo a los médicos mirando las radiografías, exactamente me recuerda al médico de este óleo analizando la orina. A ver qué veo, ¿no? Vale. Pues como ahora la mayor información que tenemos viene con formas y no viene con... Bueno, en fin, ya hemos sido capaces de hacer análisis de orina, de que cuando te dicen tiene usted esto y esto está por encima de la media o no está por encima de la media o es peligroso, ¿eh? Porque hay unos valores estadísticos de cuál sería el valor normal de tal componente en la orina. Pues eso es un poco lo que se intenta. Lo que se intenta es ser capaces de comparar las formas de tal manera que, aparte del ojo clínico, pues se puedan decir, estas dos formas son iguales, no son iguales, está dentro de la media, es preocupante, ese tipo de problemas, ¿vale? Por eso interesa, además, ser capaz de compararlos. Y yo no sé cómo estamos de tiempo, fatal, ¿verdad? Pero sí. Estamos fatal de tiempo, ¿no? Es que no sé ni cuándo he empezado. Vamos fatal. Nada, simplemente voy a terminar aquí porque voy a terminar prácticamente aquí, solamente decir que este tema, el tema de la comparación de formas, es el tema del último trabajo que estoy haciendo. O sea que... Bueno, José Vicente me ha dicho que no le diga que está aquí, pero... Y luego bueno, entonces, simplemente, si me permitís 2 o 3 minutos, esto es el último, lo hemos publicado hace muy poco, el trabajo está en curso, de hecho esto es una comunicación en un congreso, y es un trabajo con 2 médicos, un compañero del departamento y 2 médicos odontólogos, uno un profesor de la universidad y otra una odontóloga que practica la odontología. Y entonces tenían un problema muy sencillo, aparentemente, como todos los problemas prácticos, muy sencillo, que consistía en lo siguiente. Leopoldo es profesor de odontología y una de las cosas que tiene que hacer es entrenar a los estudiantes y de hecho a los profesionales, cada vez que hay un instrumental nuevo, pues tiene que entrenar para utilizar este instrumental, eso que te hacen ahí el desastre en las endodoncias, ¿no? Tiene que practicar con el instrumental de la endodoncia. Entonces, para practicar, las compañías les suelen dar unos moldes, porque claro, no es cuestión de practicar allí con los enfermos hasta que rompen unos cuantos instrumentos. Así es que les dan unos moldes para que practiquen y echan muchas horas en esos moldes. Entonces, a ver, por ahí, estos serían los moldes, ¿vale? Estos son los moldes que les da una determinada casa que fabrica instrumentos y les da estos moldes. Entonces ellos, Leopoldo en concreto, ¿no?, pues pensaba que esos moldes no eran adecuados. O sea, que tardaban muchísimo tiempo en practicar con esos moldes y que en realidad luego uno no se encuentra raíces, o no se las encuentra en tan poquísima. Estos son raíces, se supone que son moldes de raíces dentales con tantísima curvatura, de que tardan y que están, pues eso, perdiendo tiempo y que quizá no hay ninguno que se aproxime de verdad a las raíces que sí que les interesaría. Entonces, con ese problema vinieron a hablar con nosotros. Y entonces lo que se trataba era eso, ellos a simple vista, como mirándola, decían, es que me parece que esto no tiene la misma forma, pero claro, ¿vale? ¿Qué significa no tiene la misma forma? ¿Vale? Entonces, bueno, pues nosotros ahí, utilizando esencialmente, nosotros lo que hemos terminado por ahora, digamos, es la parte teórica, que ahora les queda a ellos el trabajo de laboratorio, pero utilizando ahora que eso que se ensucien las manos, ¿no? Que para eso son entonces nosotros lo que hemos hecho es crearles un programa que está basado sin matemática no sé qué haríamos. Les hemos creado un programa de tal manera que ellos nos dan el programa tiene que ser muy fácil de utilizar. Matemática es un programa muy bueno, pero muy difícil de utilizar, así que hemos tenido que simplificar mucho el programa. De tal manera que ellos suben una radiografía, la suben a esta se llama manipulate, esta instrucción, y con ese manipulate tienen que colocar unos puntos sobre la raíz.
esto es un trocito de raíz. Ellos han hecho una radiografía donde han dejado raíz por raíz, ¿vale? Entonces, con este programa, bueno, ahí veis, ya esto se vendría a la segunda fase, alguien ya calcula los puntos, moviendo simplemente para que no dependa mucho del pulso, solo se mueven estos cursores. Así que nosotros la altura la tenemos seleccionada y ellos tienen que mover estos cursores. Digo ellos porque son los que tienen ojo clínico, se supone que ellos son los que saben dónde está la raíz. Yo me hice la raíz y lo puedo poner en cualquier sitio, pero bueno, entonces con eso el programa inmediatamente les da como salida del programa, les da el dibujo de la curva que más se aproxima con los puntos que ha dado, con un procedimiento que ahora, eso va dentro del programa, eso está dentro de la caja negra, la caja negra del programa. La curva que más se aproxima, la fórmula de la curvatura, que en realidad solo es una curiosidad, para que no digáis que no pongo números, ¿vale? Porque eso no me dice nada, absolutamente nada, pero algo que sí me dice que es la gráfica de la curvatura, ¿vale? Me da la gráfica de la curvatura. Esta sí que me dice que lo que de alguna manera compruebo, aquí muy poquita curvatura aquí más curvatura, muy poquita curvatura al llegar al final. Esto es una especie de, estas son las curvaturas de los moldes y si os fijáis bien, por ejemplo, esta es la curvatura de esa raíz, y esas son las curvaturas de los moldes. Tenían buen ojo clínico los médicos, porque en realidad eso no se parece en nada. O sea, en realidad ninguna se parece prácticamente. A ver, una se parece un poco más y no sé, entonces estar practicando con esta no tiene ningún sentido cuando esta es la que se aproxima, ¿de acuerdo? Se pueden ahorrar cantidad de tiempo. Bueno, sí, esa es la conclusión. Digo que las conclusiones todavía no las tenemos, pero para que os hagáis una idea. Estas son los moldes y ahora yo calculo. Bueno, esto ya es otra historia que para la siguiente vez que me volváis a invitar. Cuando nosotros sabemos calcular distancias entre funciones, los matemáticos, en fin, distancias entre puntos, sí, distancias entre funciones, pues da igual. Espacio de dimensión grande, bien, infinita, pues también. No, el infinito no existe, qué bobadas, por Dios, por Dios. Si ya parece físico diciendo que el infinito no existe. Míralo, pues no, en esos espacios que no solamente son infinitos, sino de dimensión infinita, bueno, no importa, hacemos una cuenta. Aquí he dicho que no pondría muchas fórmulas, pero sabemos calcular la distancia de muchas maneras, según nos convenga. Y con esa distancia sacamos unos numeritos y con los numeritos hacemos estadística, cálculo estadística básica. Y entonces podemos calcular cómo se separan las distintas raíces de los moldes, o podríamos calcular cuáles son las raíces, la raíz estándar, por decirlo así, cuál es la raíz media y cuál. Hay cantidad de trabajo, nosotros hemos hecho la parte, por decirlo así, geométrica y hasta aquí hemos llegado.